Bienvenidos a esta conferencia número 447 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy veremos muchas noticias y, si es posible, y mañana haremos otra, veremos una gran cantidad más porque realmente cada día el mundo va cambiando con una velocidad realmente vertiginosa, impresionante, algo nunca visto. La cantidad de, lo complicado que está seguir la actualidad, la cantidad de noticias en todos los continentes. Hoy hablaremos de Europa, de Estados Unidos, hablaremos de la democracia, lo que está pasando con la democracia, es decir, cómo estamos abocados a perder las libertades ya de manera inminente. Y algunas cuestiones más muy interesantes. Comencemos. Sí, y vamos a hablar, como decíamos, de democracia. Aquí tenemos esta imagen, la famosa Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, el día 4 de julio. Esta declaración, esta democracia profundamente cristiana, profundamente bíblica, no masónica, como dicen muchos, no, es que eran todos masones, no, eran todos cristianos y algunos, unos pocos, estaban en logias, pero eran todos cristianos, o prácticamente la totalidad. Algún día, y también iremos mostrando cosas interesantes, iremos mostrando cuestiones sobre la masonería y entender lo que está pasando ahora, el papel que tiene la masonería, el papel quizá que tuvo hace unos siglos atrás y el que empezó a tener en estas épocas. Sí, de algo que pasó un poquito antes de esto, el 1 de mayo de ese mismo año. Todavía no había tiempo para que eso lo cambie todo, inclusive la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Pero vamos a ir explicando, porque esto generalmente no se explica y nadie lo comenta realmente cómo es. ¿Qué papel tiene la masonería? ¿Era igual la masonería de hace 300 años que la de hoy? ¿Y cuál es el papel final que tendrá? ¿Es realmente el nuevo orden mundial algo que tendrá que instaurar la masonería? ¿O la masonería le toca otro papel? Es más que interesante y lo iremos mostrando con escritos y todo, pero no hoy. Aquí tenemos esta, constitución cristiana de Estados Unidos, pero vamos al otro lado del mundo, Corea del Sur. Sí, un país, occidental, aunque quede en el oriente, pero un país que pertenece al bloque de Occidente, sin ningún lugar a duda. Y la gran noticia, ¿qué ha pasado? El presidente de Corea del Sur decreta la ley marcial y la retira tras una jornada caótica en el Parlamento. Sí, todo esto fue muy rápido. Primero decreta la ley marcial. Claro, la ley marcial es lo que era un autogolpe. Teníamos, es una ley donde el ejército ya toma las calles, donde queda, totalmente anulado el poder legislativo y las fuerzas de seguridad toman el control de las calles, inclusive, depende de los países, pero podrían entrar sin permiso en un hogar, y el presidente tomando todo el poder. Pero luego lo retira. Hubo problemas, especialmente con la oposición, algunos de su propio gobierno. Ahora, ¿quién es este hombre? Nos dice, Yoon Suk Yeol ha acusado a la oposición de actividades contra el gobierno y vinculadas al régimen de Pyongyang, es decir, Corea del Norte. Los militares han irrumpido temporalmente en la Cámara Baja ante la oposición de manifestantes y parlamentarios. Ahora está en eso, a ver si este hombre, va a ser destituido. Si no, destituido, claro, puede él acatarlo o no. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que hay detrás? O si hay algo detrás, ya iremos viendo con los días, pero es bueno saber que este hombre es profundamente otanista. Sí, inclusive el gobierno anterior del presidente anterior, él estaba en una buena relación con Corea del Norte, habían hecho varios tratados de paz, estaban planeando para poner la zona de la frontera una zona
desmilitarizada, pero este hombre llega y echa por tierra todo y enciende la mecha mucho más de lo que estaba. Inclusive se estaba, yo no sé decir apagando, pero sí realmente veníamos de un gobierno en Corea del Sur que estaba en bastante, dentro de todo, enfriando la cuestión con Corea del Norte, pero este hombre vino a calentarlo todo. Con lo cual, es un hombre, por supuesto, al servicio de la OTAN. Pensemos que Corea del Sur es un país con un gran ejército, es un comprador, compra muchísimo armamento a Estados Unidos, tiene muchísima industria militar. Se habla de que la base militar más grande que tiene Estados Unidos en el exterior está en Corea del Sur. Claro, pensemos Japón, Corea del Sur, Taiwán, si se quiere, a nivel de lo que es la cuestión Asia-Pacífico, China, India, Corea del Norte, más ahora China, Corea del Norte, son lugares, sí, que hay muchos políticos y mucha gente que no le gusta nada tomar un papel, digamos, prácticamente de punta de lanza contra China. Serían borrados del mapa. Una guerra, digamos, total con China, con Corea del Norte, pues Japón, Corea del Sur, pues no quedaría nada. Son países muy pequeños y estando en esa situación. Pero son países totalmente ocupados. Corea del Sur, especialmente la famosa Guerra de Corea, luego de la Segunda Guerra Mundial, años 50, donde se divide, se parte en dos y ahora tenemos un posible enfrentamiento que puede ser de aniquilación mutua entre dos países que eran uno solo. Es decir, una sola etnia, una sola lengua, eran una familia. Inclusive la etnia de Corea es una de las etnias más puras que subsisten hoy día, pero son una sola etnia, un solo país, un solo pueblo, pero partido totalmente en dos y a punto de aniquilarse mutuamente. Ha sido cuestión en complicidad con Estados Unidos. Claro, ahora puede salir mal la jugada porque puede caer y venir quizás otro gobierno donde las cosas cambien. Vamos a ver. Lo agarró por sorpresa a Estados Unidos. Uno cuesta creer que estos gobiernos tan títeres de la OTAN hagan algo y cuestiones como estas sin el permiso prácticamente de Estados Unidos. Pero a veces lo hacen. Ya iremos viendo lo que hay, iremos viendo lo que pasa por si puede caer este gobierno y venir otra vez un gobierno que quiera estar más en paz con Corea del Norte. Sabemos que Estados Unidos, sabemos que la OTAN, bueno, y cuando hablamos de la OTAN, como siempre decimos, ni siquiera la cabeza está en Estados Unidos, está en Europa. Aunque Estados Unidos es el gran ejército, es el brazo armado por excelencia. Pero veremos lo que puede ir pasando con respecto a esto, porque a nivel de lo que es todo lo que llegará a ser el Armagedón, bueno, es un punto más que caliente y más que importante. Aquí vemos, el presidente de Corea del Sur anuncia que va a levantar la ley marcial tras el rechazo del Parlamento. Bueno, el propio partido de Yoon Suk Yeol también había criticado esta medida. El ministro de Defensa que se echó también la culpa. Bueno, ya veremos, pero realmente a nivel, esta es una de las grandes democracias o una de las pocas y más sólidas democracias, si se quiere, aunque es muy nueva, que hay digamos, en el Oriente. Claro, por eso son los países de corte occidental, si se quiere. Pero ya vemos y vamos a ir viendo lo que está pasando con las democracias, porque realmente tienen los días contados, la libertad tiene los días contados. Ya realmente estamos en un periodo donde la libertad cada vez está más restringida, pero las democracias están a punto de morir. Y vamos a Georgia para seguir con esta cuestión. Se tornan violentas las protestas en Georgia. Los manifestantes están indignados por la decisión del gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones para irse a la Unión Europea. Bueno, sí, ¿qué pasaba? Vamos a leer un poco y vamos a ir comentando. Pero llevamos ya prácticamente una semana de muchas manifestaciones. Todo iba encaminado a que Georgia se adhiera a la Unión Europea, pero ahora el gobierno, el del primer ministro, pues parece que quiere dar marcha atrás y seguir con una Georgia independiente. Pero aquí, claro, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás a favor de Estados Unidos, Europa, todo eso, lo que es dentro de la esfera OTAN, pues eres un prorruso y estás en contra. Las cosas ahora son así, aunque en realidad quizás la verdad no es así. Pero ¿qué pasa si un país puede ser un país hoy neutral? ¿Puede un país hoy estar a bien con todos, con los dos bloques? Cada vez es más difícil. Con lo cual, sí o sí se está obligando, especialmente desde la OTAN, obligando a los países a que tomen una decisión, de un lado o del otro.
la presidenta que se niega a dejar el cargo. La presidenta no es del gobierno, son estos que tienen el jefe de Estado, que es... Y luego el primer ministro. Hay países que es al revés. El que gobierna es el presidente y el otro es el primer ministro. Aquí el primer ministro generalmente es el que gobierna y el presidente es el jefe del Estado, pero no es el que gobierna en sí. Es más como las monarquías haciendo el papel tipo de los reyes, más o menos. Vamos a leer esto, lo que nos dice aquí. Sigo siendo su presidenta. ¿Por qué? Porque ya se le termina el mandatario a esta presidenta, que es francesa, no es ni siquiera nativa de ahí. Bueno, dice, sigo siendo su presidenta. No hay un parlamento legítimo. ¿Por qué? Bueno, porque ella lo dice. Por lo tanto, un parlamento ilegítimo no puede elegir un nuevo presidente. Por lo tanto, no habrá investidura y mi mandato continuará hasta que haya un parlamento legítimamente elegido, que elegirá legítimamente a quien me reemplazará. Sostuvo bueno, este nombre, sí. Ella es francesa, aunque debe tener seguro una ascendencia, pero ya vemos que tiene una doble nacionalidad. La semana pasada la mandataria presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales los resultados finales de las elecciones del 26 de octubre. Según sus datos, hubo una infracción de los principios de universalidad y secreto de la votación. La votación se hizo y ganó el gobierno, ganó el oficialismo, pero ellos dicen que que esto no estuvo bien. También cuestionamos la constitucionalidad de las normas que obligan a los parlamentos a pasar por un procedimiento de reconocimiento de sus poderes, comunicó su portavoz, Eka Veselia. Asimismo, voy a pronunciar el nombre, Zurabishvili propuso convocar nuevas elecciones parlamentarias para salir de una situación muy grave. Mientras tanto, el primer ministro Irakli Kobakidze, eso es muy dificultoso estos países. A veces me es más fácil estos nombres, digamos, aztecas de estos lugares, estuve ahí mucho tiempo, que los nombres y las palabras de estas regiones del oriente europeo. Me son muy complicadas. Recordó en una reunión con otros miembros del gobierno que el oficialismo había ganado con un margen de más de 325.000 votos respecto al conjunto de la oposición radical. Sí, ganó el oficialismo, pero la presidenta, que es parte de la oposición, pues no quiere reconocer. No habrá Maidán. ¿Qué es lo que se teme? Que haya un nuevo Maidán. ¿Qué fue en Maidán? 2014, digamos, esas especies de revoluciones, casi un golpe de Estado, promocionado por Occidente, ya sabemos, gente de Estados Unidos como Victoria Nuland, se habla de francotiradores británicos, se generaron protestas, hicieron caer al gobierno democráticamente elegido de Ucrania y tenemos lo que tenemos hoy en Ucrania. Lo que se quiere, según muchos, es otra vez lo mismo, pero ahora en Georgia. Todos estos países de la esfera rusa, que no solo eran de la Unión Soviética, sino también del Imperio Ruso. Es decir, vienen en la esfera rusa desde hace muchísimo tiempo. No era solo una cuestión del comunismo. Ya el Imperio Ruso también eran parte del Imperio Ruso. Pero dicen que no, por lo menos lo que dice el gobierno. Dice, a lo largo de 3 años, ciertos políticos y burócratas europeos que no lograron ucranizar a Georgia intentaron constantemente utilizar el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea y la apertura de negociaciones para debilitar el país, profundizar la llamada polarización y dividir artificialmente a la sociedad, sostuvo en una conferencia de prensa. Dice, los radicales y sus patrocinadores extranjeros intentan siempre encontrar una excusa para intentar perturbar el orden y ucranizar Georgia. Todavía no han reconocido que, a diferencia de Ucrania, en 2013, Georgia es un estado independiente, con instituciones fuertes y, lo que es más importante, gente experimentada y sabia, cuya fuerza no puede ser quebrantada. Ningún escenario tipo Maidán tendrá éxito en Georgia. Es lo que dicen, pero las protestas continúan. Aquí, si las elecciones no salen como a Occidente le interesa, pues son ilegítimas, pues hay injerencia rusa, pues hay lavado de cerebro. Aquí se habla, porque aquí no hay evidencias ni nada de fraude. No, pero parece que Rusia, a través de las redes sociales, hizo una especie de ingeniería social. Bueno, si no ganan los que quiere que gane Occidente, si no ganan los que quiere la OTAN, pues esto no es válido. Vaya democracia. Esto es el mundo basado en leyes, basado en normas que dice Occidente. Sí, ya sabemos cuáles son las normas. Las normas, sí, la famosa ley del embudo, como diría cualquiera, ¿no? Todo para mí. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Esto es Occidente.
Esto es Estados Unidos, esto es Europa, esto es Occidente, esto es la OTAN. Y cuando hablamos de la OTAN, también hablamos de Israel, porque es parte. Lo que hoy se considera Occidente. Sí, también está Corea del Sur, también está Japón, también está Australia, Nueva Zelanda, pero lo que es la esfera de la OTAN. Presidente de Georgia tacha de ilegítimo el gobierno y rechaza dejar su cargo. Aquí vemos cómo está Zurabishvili, anunció que no renunciará a su cargo pese a que su mandato expira en diciembre. Este mismo mes, a mediados de mes, se tendría que retirar, pero ella dice que no lo va a hacer. Aquí ve, bueno, más cosas de las que ya leímos un poco. Dice, más adelante, dice, el pueblo georgiano nunca abandonará su camino hacia Europa, aunque voten lo contrario. Ah, no, pero nunca lo abandonará, aunque voten lo contrario. Bueno, ya está habiendo muchos también detenciones y se hablaba de que un 30% o más no eran extranjeros inclusive. Bueno, ya vemos lo mismo que pasó en Maidán, ya estamos viendo una repetición. ¿Pasará lo mismo? ¿Podrán hacer caer el gobierno y Georgia terminará en una nueva Ucrania? ¿Extender la guerra? Digamos, ¿abrir otros frentes más contra Rusia? En la próxima hablaremos, sí, lo que está pasando en dónde. En Siria, por ejemplo. Ya veremos. Asimismo, la mandataria ha comentado la decisión tomada por Estados Unidos de suspender su asociación estratégica con Georgia debido a las diversas acciones antidemocráticas del partido gobernante. Sí, como el partido gobernante hizo unas elecciones, se planteó democráticamente la adhesión a la Unión Europea, la gente votó a favor de no adherirse a la Unión Europea y esto es antidemocrático. Bueno, realmente los Estados Unidos ya se está luciendo a más no poder. Dice, sueño georgiano, del partido gobernante, sueño georgiano. Washington criticó el hecho de que el primer ministro decidiera no plantearse iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Y uno pregunta, ¿y los países no tienen voluntad de elegir? ¿No son soberanos? ¿No pueden elegir con quién tener alianzas, a quién pertenecer, tener relaciones bilaterales o estar a bien con todo? Es decir, ¿no pueden elegir eso? ¿Tienen que elegir lo que Occidente quiere para ellos? Después hablan de injerencia. Claro, es que para la mentalidad occidental y especialmente la europea, la de Estados Unidos por supuesto también, pero más se ve esto en Europa, nosotros, por así decirlo, los occidentales somos los amos. El mundo es nuestro. Si nosotros nos metemos en un país, no es injerencia porque nos pertenece. Las personas, los recursos, hacemos lo que queremos porque es nuestro, porque somos los amos. Sí, en España le agregaré una palabra antes de amo que empieza con P, que la verdad que lo expresa muy bien, pero no lo vamos a decir por un poco de respeto. Y Estados Unidos también, actuando con esa mentalidad colonialista. Son cosas que vienen de muchos siglos y no es que cuestan dejarlo, sino que a veces no se quieren dejar. Y aquí, ahora, siempre si otro se mete, eso sí es injerencia y no se puede tolerar. ¿Que Occidente se meta? No, tiene el derecho porque todo es nuestro. La suspensión de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Georgia es el trágico resultado de las políticas antidemocráticas, antioccidentales, antieuropeas y antigeorgianas del sueño georgiano. El primer ministro hablaba de relaciones bilaterales. Decía, no, yo quiero comerciar con Europa, pero también con Rusia, no, pero eres antioccidental, antieuropeo. Bueno, está más claro que nunca que el rumbo que siguen lleva solo en una dirección, hacia Rusia. Es que no le queda otro remedio. El pueblo georgiano nunca abandonará su camino hacia Europa y su asociación con Europa. El presidente encarna la continuidad de la voluntad del pueblo georgiano, manifestó. Bueno, el presidente dice que el presidente encarna la voluntad del pueblo. Pues no, en la voluntad del pueblo votó, por lo menos la mayoría, a favor del primer ministro. Las cosas realmente se tuercen de una manera vergonzosa. El apoyo internacional, por supuesto, internacional es Occidente, porque ¿qué pasa con el resto del mundo? No, el resto del mundo no cuenta. Lo único que cuenta es Occidente, que cada vez es menos población. Nos habla que, dice que por esto, dice, esta medida, por ejemplo, radical, tiene apariencia de fraude electoral. Dice el presidente de Estonia. Claro, ya sabemos, Estonia, estos países que también pertenecían a la esfera rusa, que ahora son los más otanistas de todos, que son los primeros también, de los primeros que desaparecerían del mapa. Pero, no,
como no salió lo que queríamos, pues esto es fraude electoral. Pero no hay ninguna evidencia, ningún rumor, no hay nada que se le parezca a un fraude. Simplemente ha perdido Occidente. Nos habla también, bueno, más gente. Kaja Kallas amenaza a Georgia en su primer día al mando de la diplomacia europea. Aquí tenemos a la Kaja Kallas, ¿no? Está también de los países bálticos, de Estonia, que acaba de asumir la diplomacia, pero la diplomacia parece que es la secretaria general de la OTAN. Es muy interesante notar cómo, porque se acaba de ir Josep Borrell, el que le llaman, sí, ya saben, el jardinero que le dicen, el que hablaba del jardín, que Europa es un jardín y el resto del mundo es una selva, una jungla. Esa es la mentalidad que sigue lamentablemente rigiendo mucho en ciertas élites de toda Europa. Ese tipo de mentalidad. Europa es un jardín y el resto es una jungla que, bueno, mejor cuidado. Pero llevamos un tiempo que los jefes de las diplomacias, lo que se decía un secretario de Estado, a nivel europeo, solo hablan de armas, solo hablan de guerra, solo hablan, parecen Pablo Escobar Gaviria, plata o plomo. No, pero aquí ni siquiera plata, aquí es plomo o plomo. Peor que el cartel de Medellín. Ahí por lo menos te daban la opción de elegir entre la plata o el plomo. Esto es plomo o plomo. Realmente es impresionante, pero solo hablan de guerra, solo hablan de invadir, solo hablan de guerra. Supuestamente son diplomáticos. Inclusive habría que ver a veces si realmente no se sobrepasan, no se extralimitan de sus propias competencias. Parecen como si fueran los jefes de la OTAN o el jefe de un ejército. Solo hablan, la diplomacia europea, llevamos años, especialmente con el último mandato de Josep Borrell y ahora con esta mujer, que bueno, esta es como una perra rabiosa que si la dejas te invade Ucrania mañana mismo. Perdón, Ucrania, Rusia. Pero realmente la diplomacia europea solo sabe hablar de guerra. Esto es Occidente hoy día. Ya no hay diplomacia, ya no hay comercio, ya no hay negocios, ya no hay relaciones, solo es guerra. Todo está enfocado en la guerra, en el conflicto, en la confusión, en el disturbio y en la destrucción. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a hablar cuando hablemos y iremos presentando cosas de sociedades secretas, de masonería. Veremos entendiendo por qué el plan es el que es. No es que están locos, que bueno, quizás, no es que son unos incompetentes, que pueden ser también, no es que son tontos, no, porque tontos no son, es que son malos. Son malos y siguen una agenda muy malvada, pero una agenda que tiene que generar destrucción, que tiene que generar caos, para que alguien ponga ¿qué? El orden. Y no son ellos. Aquí vemos un poco. La Cancillería de Georgia denuncia la presión extranjera sobre sus diplomáticos. Los intentos de estados extranjeros de interferir en el funcionamiento de las instituciones de un estado soberano son inaceptables, sostuvo el ministerio. Ya se están quejando de que hay presiones. Por supuesto, presiones extranjeros que vienen especialmente de Europa. Ya sabemos, viene de la OTAN. La OTAN es el brazo armado de esta élite occidental, que ya digo, la cabeza está en Europa, no está ni siquiera en Washington, aunque por supuesto hay altas y grandes cabezas en Washington y en Nueva York. ¿Qué está pasando en Georgia y por qué los pro-europeos y los pro-rusos siguen enfrentados tras las elecciones de octubre? Aquí ya no hay más pro-europeos, esto es verdad, pro-europeos, pro-OTAN, y los otros realmente son pro-rusos, pero no les quedará más remedio que serlos. Porque esto es lo que está planteando Occidente, lo que está planteando la OTAN. ¿Conmigo o contra mí? Y si estás contra la OTAN, pues tienes que buscar el paraguas de algún poderoso. Y ese poderoso hoy es Rusia y obviamente también China. Las cosas están claras y esto se está buscando deliberadamente, conmigo o contra mí. Me acuerdo de George Bush, que ya había dicho eso. Si quieren saber un poco, no lo vamos a leer, es un artículo más largo, pero al que le interesa un poco saber lo que está pasando, está bien, esto es 20 minutos, está claro que no es para nada neutral, pero bueno, más o menos se explica un poco lo que sostiene el Parlamento Europeo, qué dice Rusia, todo. El Kremlin, aquí sí, vamos a una noticia ahora de parte rusa. Lo que pasa en Georgia tiene todos los signos de un intento de revolución naranja. Las revoluciones de colores, esas revoluciones de estos países, de estos ex países, digamos, de la Unión Soviética, pero también del Imperio Ruso, no solo de la Unión Soviética. Estos países de la esfera, los países bálticos, lo que fue Ucrania. Bueno, aquí se lo huelen.
que aquí tiene todos los signos. Vamos a ver si pueden lograrlo, si la OTAN puede lograr realmente volver a repetir el Maidán o no. Pero claro, ya están más avisados de este lado, ya los rusos, los mismos, ya están más avisados con los francotiradores, con esto, pero realmente para estas cosas, para jugar sucio, la OTAN es mejor que nadie. Probablemente el equivalente más directo que se pueda establecer son los acontecimientos del Maidán en Ucrania, observó el portavoz del Kremlin. Aquí un poco el artículo. Y vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo y vamos a ver luego la última noticia sobre este tema, que es impresionante. Miles de manifestantes se reunieron por quinto día consecutivo frente al Parlamento de Georgia en la capital Tiflis para protestar en contra de la decisión del gobierno de congelar hasta el 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Las protestas se han extendido a varias ciudades en donde han sido atacadas las sedes del partido gobernante Sueño Georgiano. La policía y los manifestantes se han enfrentado con gas lacrimógeno y cañones de agua, piedras y bombas molotov que han dejado cientos de heridos y más de 200 detenidos. Bueno, impresionante. Realmente puse esta imagen, podía poner muchas otras, porque realmente esa especie de ametralladora que hizo este manifestante con fuegos artificiales, sí, ingenio no le falta, pero le está disparando a la policía. Es decir, las manifestaciones ha habido muertos, han sido muy fuertes y siguen siéndolo. Vamos a ver la calaña de la presidenta, hasta que hablaba tanto que no se quiere ir del cargo, viendo esto, viendo lo que son los enfrentamientos, cómo se están directamente enfrentando con la policía, con todo tipo de armamentos. Bueno, por ahora fuegos artificiales, por ahora no sabemos qué pasará después, porque a veces pasan estas cosas, que de pronto los manifestantes empiezan a tener armamento y decir, ¿y quién financia esto? ¿Cómo llegan? Esas son generalmente las preguntas que poco se hace la gente. Pero vamos a ver lo que dijo la presidenta. La presidenta de Georgia, Zurabishvili, llamó en una red social a los escolares a participar de las protestas antigubernamentales. Sí, esta presidenta que habla mucho de no sé qué, de libertad y de democracia, como siempre, ¿no? Todo en nombre de la democracia, matar, destruir, mentir, violar, saquear en nombre de la democracia. Viendo lo que está pasando en estas protestas, ella llama a los escolares, a los jóvenes, pero escolares, jóvenes, digamos adolescentes inclusive, a participar de las protestas. Esto es criminal. Esto es criminal. Es decir, llamar a la gente, a los adolescentes, casi a los niños también, a que participen de esto, ¿para qué? Claro, ¿qué más quisiera seguramente ella que encima haya unos cuantos muertos que sean muy, pero muy jóvenes, ¿no? Vaya la propaganda y lo que pasaría si eso sucede. Pero realmente ver que hay unas manifestaciones con una violencia tremenda, con cargas policiales, con enfrentamientos, choques fuertísimos, y que la presidenta llame a que los escolares vayan y se metan ahí en el medio, eso es criminal. Pero aquí tenemos, sí, los defensores de la libertad, del bien, de la verdad, de la justicia, de la democracia, aquí los tenemos. Esta gente de esta calaña son. Vamos a Eslovaquia. Primer ministro de un país de la Unión Europea denuncia los intentos de frustrar su visita a Moscú. El Parlamento Europeo trata de impedir que el político viaje a Rusia para el desfile del Día de la Victoria, que se celebrará el 9 de mayo del 2025. Sí, la victoria contra el nazismo, de lo cual Occidente cada vez se quiere olvidar más, porque claro, están defendiendo a un Estado donde el nazismo está incrustado en la médula, como es Ucrania. Dice, en un video el líder eslovaco, a este que le pegaron 5 tiros, pero ahí sigue dando guerra, aseveró que quedó estupefacto al enterarse de que los eurodiputados eslovacos de la oposición estaban intentando provocar una condena en el Parlamento Europeo de su planeado viaje a la capital rusa. Ni siquiera he viajado todavía y ya están gritando. Esto es un malentendido de la realidad. Nadie puede decirle al primer ministro soberano de un país soberano a dónde puede y a dónde no puede viajar, destacó, con toda la razón. Y este hombre sí que los tiene bien puestos. Casi lo matan, un tiro, 5 balazos, un pro-ucraniano, ya sabemos de dónde venía, y sigue dando guerra. Realmente, bueno, esto sí es valor. Dios juzgará a cada uno según sus obras. Nosotros no sabemos exactamente, yo no sé lo que es realmente en su interior este hombre, pero sabemos que Dios se reserva gente en altos puestos. ¿Este es uno de ellos? No lo sé, pero realmente sí, por lo menos
está actuando mucho más coherente, con mucha más dignidad que la mayoría de los políticos que hoy vemos en este mundo, y especialmente por estos lugares de Europa, de América, especialmente. Rumanía. ¿Qué pasó en Rumanía? Aquí tengo junté unas cuantas portadas de Europa Press y vamos a ver un poco, porque hubo elecciones y habrá la segunda vuelta. Rumanía renueva su parlamento en pleno auge de la ultraderecha y la posible anulación de las presidenciales. Denuncian que Rumanía fue blanco de agresivos ataques híbridos rusos durante la campaña electoral. Sí, no, aparentemente por TikTok y por redes sociales se le está lavando el cerebro a la gente. Estos son los ataques y está interfiriendo en las elecciones. Bueno, el primer ministro rumano anuncia una alianza pro-europea para gobernar tras el auge de la ultraderecha. Los socialdemócratas rumanos aguantan por ahora el auge de la ultraderecha en las legislativas. El primer ministro rumano invita a votar pensando en Europa y la OTAN para no caer en el caos. Pues, ¿qué pasa? Claro, están ascendiendo estos grupos que son, digamos, que no quieren seguir los pasos de una Ucrania, que no quieren entrar en este juego de la OTAN, de la Unión Europea, y ya está, es ultraderecha, esto no se puede consentir. Claro, son países que también a veces quieren salirse de la Unión Europea, es totalmente entendible, ahora vemos otra noticia. ¿Y qué pasa? Pues empieza todo el ataque, digamos, periodístico, mediático, si se puede decir periodístico, mediático, digamos, de la propaganda otanista occidental para, bueno, ir generando un conflicto, intentar que no ganen, que no tomen posiciones de poder, y si es que lo hacen, pues ir preparando, ¿qué? Lo que veíamos en Georgia, lo que vimos en Ucrania y que seguimos viendo. La democracia está prácticamente finiquitada. Vamos a ver Alemania. Vamos a ver dos portadas también. Una es de hace 6 días y la otra de hace 22 días. La ultraderecha alemana propone la salida de Alemania y la Unión Europea y del euro en su borrador electoral. Luego dice, más de un centenar de diputados piden prohibir al ultraderechista AfD antes de las elecciones anticipadas de febrero. Sí, están queriendo prohibir a un partido. Ah, no, es que es ultraderechista. ¿Por qué es ultraderechista? Bueno, porque pide salirse de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Eso es ser ultraderecha? Yo no digo que no lo sea, a lo mejor lo es, a lo mejor algunos sí, otros no. Pero aquí, si no vas con un relato, si no pasas por un aro que una élite ha puesto, pues eres ultraderecha y parece derecho a prohibirlo. Esta alianza, este partido nuevo, que claro, que está tomando mucho auge en Alemania, los alemanes no son tontos y los alemanes están sufriendo casi más que nadie en Europa las políticas otanistas y claro, cada vez más gente están por este partido. Pero ya se empiezan a tomar medidas. Ahora, en febrero, 23 de febrero, si no me equivoco, el famoso 23F aquí en España, están las elecciones en Alemania. Y este partido cada vez tiene más peso. Y están asustados por lo que puede pasar. E inclusive quieren prohibirlo. Por eso decimos, la democracia en Occidente, y si está en Occidente, pues ya en el mundo entero está acabada. Francia. Vamos a ver algo en Francia y Vaticano. Cae el gobierno en Francia. Reacciones y última hora de Barnier y Macron. Esto fue hoy. Aquí lo vemos, este gobierno del primer ministro acaba de caer, no tenía ningún apoyo, Francia está totalmente desmembrado, partido, un caos. Es decir, Alemania y Francia es lo que es el gran eje de la Unión Europea. Hoy son, como se llaman, los enfermos de Europa. Caos políticos, las economías van para abajo, las dos. ¿Qué le espera a Europa? Pero aquí vemos, seguiremos con lo que pasa en Francia porque está ya sumida en el caos. Político seguro, económico va muy mal. Le Pen aprovechando las ultraderechas, ¿no? Las temidas ultraderechas que van aprovechando el terreno para ascender. Pero vamos ahora a cambiar un poco, y digo un poco porque ya estuvimos hablando bastante de Francia y la agenda que hay para Francia, el papel que tiene que ocupar y que tiene que cumplir, la misión que tiene que cumplir Francia. Y esto tiene muchísimo que ver. Trump anuncia que acudirá a la reapertura de Notre Dame este sábado en París. El viaje será el primero que realiza el presidente electo al exterior desde su victoria el 5 de noviembre. Sí, pasado mañana comienzan la reinauguración de Notre Dame.
Dice, es un honor anunciar que viajaré a París el sábado para asistir a la reapertura de la magnífica e histórica Catedral de Notre Dame, que ha sido totalmente restaurada tras el devastador incendio de hace 5 años. El presidente Emmanuel Macron ha hecho un trabajo maravilloso asegurándose de que Notre Dame sea restaurada a su máximo nivel de gloria e incluso más. Será un día muy especial para todos, escribió el presidente electo en su red social Truth. Aquí vemos Trump eufórico por un día glorioso y que esta catedral tenga más gloria que la que tuvo. Trump es interesante, cada vez él se desmarca más de ser protestante, es como, yo soy cristiano, vengan todos a mí alrededor, todos los que lleváis la cruz, por así decir. Pero, bueno, aparentemente es más protestante, pero realmente es protestante, es cristiano, bueno. Durante el pasado fin de semana, el presidente electo anunció la nominación de su consuegro. Vamos a ver algo, esto que es parte de la noticia, pero es interesante, porque vamos a ver algo luego. De su consuegro, Charles Kushner, como próximo embajador de Estados Unidos en Francia. El cargo requiere la confirmación del Senado. El padre de Jared Kushner, esposo de su hija Ivanka, fue indultado por Trump en diciembre de 2020 en la recta final de su primer mandato como presidente. Sí, Trump también lo hizo. Antes de irse, antes de dejar el mandato, indultó a su consuegro porque había hecho sus cositas también, ¿no? El padre Jared Kushner, que es judío, ella Ivanka se tuvo que también convertir al judaísmo para poder casarse y ahora va a estar ahí, bueno, embajador de Estados Unidos en Francia. Pero el tema de Francia, el tema de Notre Dame, ya vimos lo que tiene que ver Francia para la recatolización de Europa o lo que se espera que haga. Y especialmente si hay que recatolizar Europa y Francia tiene que hacerlo en nombre de alguien, sí, de nuestra dama, Nuestra Señora, de la Reina del Cielo. Esa catedral está en un lugar, en un enclave, es una pequeña islita que está en el Sena, no está en tierra firme, bueno, es tierra, pero es una pequeña isla que es lo que era el antiguo y primigenio París histórico. Una pequeña islita que ahora, por supuesto, está totalmente conectada por puentes, pero ahí ya había algo que tenía que ver con una mujer. ¿Quién llegó ahí? Se habla que llegó María Magdalena con José Arimatea, pero hay alguien que sí llegó. Ahí ya estaba toda la adoración a Isis. Había un templo ahí también de Isis, donde ahora hay un templo también de María Magdalena. Y si hay un lugar, una ciudad donde las imágenes de esta mujer, que llega inclusive en un barco, si hay una ciudad donde está eso repleto más que en ningún lugar, es París. París quiere decir casa, puerto, casa de Isis. ¿Será que Isis llegó a París? Y yo sé, ¿cómo Isis? Isis es un personaje mitológico, nunca existió. ¿Nunca existió? ¿Acaso no existió Semiramis? ¿Quién es Ishtar? ¿Quién es Isis? Sí, también es la gran madre, que puede hacer referencia a la madre de Semiramis también, pero hace referencia a Semiramis. ¿A quién hace referencia María Magdalena? Principalmente a Semiramis. A Ishtar, a Venus, a Afrodita, a la diosa del sexo y de la guerra. Hay una mujer que llegó ahí en barco hace mucho tiempo. Hay una mujer que también llegó ahí a Éfeso, donde estaba la famosa deidad Diana de los Efesios, que también está al mar, y aparentemente alguien llegó en barco, una mujer que fue digamos, evangelizar el mundo. Y Francia, con Notre Dame, tiene que recatolizar Europa para que luego el catolicismo tome poder a nivel mundial. Ya veremos. Seguiremos con este tema. Merkel revela en sus memorias que quería ver a Harris ganar a Trump y que le pidió consejo al Papa para lidiar con el republicano. Aquí vemos a Merkel que, claro, tenía todo su conflicto con Trump. ¿Cómo hago para lidiar? ¿Y a quién le pidió consejo? Pues al Papa. Dice, la ex canciller alemana Angela Merkel, cuyas memorias saldrán a la luz el martes, deseó que Kamala Harris ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos para ver a una mujer al frente del país más poderoso del mundo. ¿Solo por eso? Es decir, no, quiero que gane Kamala Harris porque es mujer. Viva la democracia, ¿no?
Uno pensaría que uno quisiera que gane el más capacitado, el más noble, el que tiene las aptitudes, el valor, digamos, las capacidades y el valor moral para liderar una nación. Ah, no, simplemente porque es mujer, o porque es negro, porque es amarillo, o porque es rubio. ¿Esto es la democracia? ¿Estos son los grandes líderes de la democracia del mundial? Y pensamos que esta mujer, al lado de lo que tiene hoy Alemania, que Scholz, bueno. Pero, no, porque es mujer y ya está. Y nos habla de que, bueno, le preguntó al Papa cómo podía hacer para lidiar con el republicano. La necesidad de Merkel de lidiar con políticos con los que no se entendía, según cuenta en sus memorias, le llevó a consultar incluso al Papa Francisco. En una de sus visitas al Vaticano, Merkel preguntó al pontífice cómo lidiaría él con grupos de personas importantes con opiniones fundamentalmente distintas. Este animó a la ex canciller a tener cintura, pero sin abusar de flexibilidad. Doblarse, pero con cuidado de no romperse, dijo el Papa. Si hay gente que sabe cómo lidiar estas cosas, son ellos. Pero quería comentar algo más de lo que veíamos del tema de Francia y Notre Dame. Va a ser muy importante porque hablamos de la recatolización de Europa y luego a nivel mundial. Y ahí veremos a los dos mandatarios, o por lo menos los dos poderes, los dos mandatarios que representan a estos dos poderes que tendrán que cumplir esa labor. No sabemos si será Macron, porque puede ser que, como van las cosas, que mañana no esté. Tampoco sabemos qué va a pasar con la vida de Trump. Pero tanto Francia como Estados Unidos seguro. La profecía es clarísima, Estados Unidos le va a dar la supremacía al Papa a nivel mundial. Quizás a nivel de lo que es Europa, lo que es Francia, quizás no lo tengamos tan explícito, tan claro, pero todo indica que la historia se tiene que repetir, como en el siglo VI, 508 en adelante, donde Francia es el que da el paso adelante en lo que quedó de ese viejo imperio romano y es el que le da el poder al Papa. Es el que dice al Papa que él, el obispo de Roma, prácticamente el que lo llama Papa, y que el obispo de Roma ocupe el lugar del César. Y eso todo indica que por lo menos la agenda, las intenciones papales es que eso se vuelva a repetir. Y aquí veremos al primer ministro, digamos, a los líderes de Francia y de Estados Unidos, quizás postrándose o reverenciando ¿a quién? A la que tiene que preparar el terreno para la venida del falso Mesías, a Notre Dame, a Nuestra Señora, a la Reina del Cielo. Impresionante. Ahora vamos con Estados Unidos. Biden indulta a su hijo Hunter. Y aquí lo tenemos, sí, viva la democracia. Seguimos diciendo, viva la democracia. Y aquí tenemos el gran país de la democracia, el gran país, la gran nación de la historia, suicidándose de la manera más rápida posible. Sí, llegará siendo el más poderoso hasta el final, eso es indiscutible, pero la democracia sucumbirá totalmente en Estados Unidos. Pero es el más sólido, el que más cuesta romper, por supuesto. Y aquí vemos las cuestiones. Dice, hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra, incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta, sostuvo Biden. ¿Selectiva e injusta? Bueno. Afirmando que Hunter fue tratado de manera diferente a las personas que cometen delitos similares, el líder estadounidense aseguró que sus oponentes políticos en el Congreso instigaron a los cargos para atacarle y oponerse a su elección. Biden insistió que si el acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, no se hubiera desenmascarado en la sala del tribunal y se hubiera mantenido, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter. Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue elegido solo porque es mi hijo. Y eso es un error. Se ha intentado quebrantar a Hunter, que lleva 5 años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al intentar quebrantar a Hunter, han intentado quebrantarme a mí, y no hay motivos para creer que se detendrán aquí. Ya es suficiente, aseveró. Sí. Tema de cuestiones de portación de armas sin permiso, cuestiones de impuestos, de evasión de impuestos y más cosas. Recordamos el famoso ordenador que decían que no existían y se encontró, las imágenes salieron, cuestiones de abuso de menores, la cuestión de corrupción en Ucrania. Por eso parece que Biden era
el personaje ideal para llevarlo de Ucrania. ¿Por qué? Porque estaba corrompido hasta la médula toda la familia con la cuestión de Ucrania. Y esta gente necesita gente manchada. ¿Qué pasa con Netanyahu? Hay gente que dice, no, es que Netanyahu, para salirse con la suya, porque como va a enfrentar cargos judiciales, entonces comenzó la guerra. No, la guerra no la comienza Netanyahu, no es el que manda, pero es el que les viene perfecto, porque es el que más, digamos, ganas tendría de generar una guerra o hacer algo. ¿Para qué? Para que no puedan llevarlo y sentarlo en la silla y sentarlo en los tribunales y poder quizás condenarlo. Por eso, a esta gente que tiene el poder le viene muy bien tener en lugares a políticos, a periodistas, tener en la esfera de poder a personas que estén totalmente manchadas por corrupción, por distintas cuestiones, porque entonces son totalmente manipulables. Yo creo que la elección de Biden, ellos necesitaban a Biden para poder generar lo que tenían que generar, lo que querían generar en Ucrania. ¿Por qué? Porque Biden, cuando fue vicepresidente de Obama, fue el que llevó toda la cuestión ucraniana, tremendamente cuestiones de corrupción, y él estaba totalmente, pegado a la corrupción ucraniana. Y claro, ¿qué mejor persona para llevar adelante lo de Ucrania que Biden? ¿Qué mejor persona para llevar adelante lo que está pasando en Gaza, en el Líbano, o todo el tema del Gran Israel, que un Netanyahu que, si se le acaba el poder, puede terminar preso? A nadie le interesa, a ningún político le interesa más que a él continuar la guerra hasta el fin del mundo. Y esta gente, inclusive en los protocolos de los sabios del Sion, ese libro jesuita, por supuesto, ese escrito jesuita, se habla de esto, inclusive con cuestiones de periodistas, de tener gente siempre que estén manchadas. Bueno, ya vemos, Biden había dicho que no lo iba a indultar, pero justo antes lo indultó. Pero vemos que Trump ya había hecho lo mismo. Obama hizo una cantidad de indultos a último momento también. Clinton lo había hecho, fue el que comenzó con estos indultos por cuestiones de simpatía, que este es mi familiar, que este me cae simpático, que este es mi amigo, que este me ayudó mucho. Vemos cómo realmente estamos en un proceso que en los años 90 ha ido fuertemente, especialmente con la caída del muro, con la disolución del bloque soviético, ha empezado, digamos, la ruina de Estados Unidos, la caída a nivel moral de Estados Unidos tremendamente. Luego con el 2001 ya es imparable. Y a partir de ahora, del COVID y a partir del comienzo de la guerra de Ucrania, pues esto es mucho más. Vemos un poco más lo que decíamos, Biden que dijo no le indultaré, pero justo antes dice, pues lo indulta. Claro, es mi hijo, ¿cómo no? Pestes. Una enfermedad desconocida mata a 143 personas en la República Democrática del Congo. Un epidemiólogo local informó que las mujeres y los niños eran los más gravemente afectados por la enfermedad. Aquí vemos, ya iremos viendo a ver qué pasa, pero en África suelen ocurrir, quizás donde más ocurren estas cosas, quizás, pero hay lugares donde también ha ocurrido mucho. Generalmente hay algo que siempre pasa, es como lo que pasó con Ucrania, lo que pasó, en la parte ucraniana desde hace bastante tiempo, en la frontera con Rusia, que se venían diciendo que había enfermedades raras, lo que pasó con el famoso, ya sabemos, el famoso virus que tanto problemas nos dio estos últimos años en Wuhan. Tendremos luego una noticia sobre esto, impresionante. ¿Qué pasó? Que había un laboratorio, pero también en África, donde se ha experimentado y se sigue experimentando tanto, los laboratorios, la Big Pharma siguen experimentando tanto. Y ahí, en esos lugares son donde surgen enfermedades raras. Sí, en esos lugares, donde hay laboratorios, donde se hacen experimentos de tema de bacterias, de tema de virus, con estas cuestiones, surgen estas cosas. ¿Por qué será, no? Aquí vemos la noticia, no la vamos a leer. Pero esto es lo impresionante. No voy a reservarme algunas palabras, intentaré evitar no tener problemas. Vamos a aliviarle un poco de trabajo de Los Ángeles. Sabemos que el Señor ha cuidado mucho este ministerio. Dice, Congreso de Estados Unidos, esto es impresionante. El laboratorio de Wuhan es el origen más probable del bicho que ya conocemos. Me voy a reservar de nombrar ciertas palabritas. El uso de mascarillas y los cierres pandémicos no se basan en la ciencia, se desprende del informe.
El virus causante del bicho este tan famoso muy probablemente se originó en un laboratorio, muy probablemente chino. Sí, pero que es financiado es de Estados Unidos. Financiado por Estados Unidos, porque recordamos que Obama impuso una ley donde se prohibía en territorio de Estados Unidos este tipo de experimentos. Entonces empezaron a tener programas de laboratorios fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Ucrania, cantidad. Dice, mientras los requerimientos de distanciarse y usar mascarillas carecían de fundamentos científicos, según un informe del Congreso estadounidense que finaliza una investigación de 2 años. Sí, Estados Unidos cuando se pone es un país, sigue teniendo seriedad y cuando se pone, se pone. Emitido el lunes por el Subcomité Selecto sobre la pandemia del bicho, de la Cámara de Representantes, que llevó a cabo investigaciones sobre los orígenes del bicho y el manejo de la situación sanitaria por las autoridades estadounidenses, el documento de 520 páginas señala a un laboratorio de la ciudad china de Wuhan como un punto de origen del virus que causó más de 1 millón de muertos solo en Estados Unidos. Sí, que una sopa de murciélago, que un animalito de por acá, no. Salió de Wuhan, un laboratorio financiado por Estados Unidos, que China sabía lo que había, seguro, pero lo manejaba Estados Unidos. Por eso China quizás cuando empezó a surgir, que vio algo que se escapó de ahí, que algo salió, ya vimos las medidas que empezó a tomar. Quizás no tenía, inclusive quizás ni siquiera sabía lo que realmente habían largado. No lo sé, pero vemos que China, por supuesto, que tú difícilmente hagas algo en China que el partido no lo sepa, pero esto era de Estados Unidos principalmente. Con, de alguna manera, un convenio chino, obvio. Según los investigadores, el virus tiene características biológicas no halladas en la naturaleza. Sí, se ha dicho, bueno, y todos los casos llevan a una única introducción de humanos. Además, indican que investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron con un virus parecido al causante del, todo esto, en otoño del 2019, meses antes de que se detectara en un mercado local. Asimismo, se señala que en Wuhan se ubica el laboratorio de investigación de síndrome respiratorio agudo grave más importante de China, que tiene un historial de realizar investigaciones con niveles de bioseguridad inadecuados. Es un sistema de ganancia de funciones. ¿Qué hacen? Manipulan los virus para potenciarlos o para... los manipulan para distintas cosas. Puede ser potenciar ya sea la letalidad, potenciar el poder de contagio, como pasó con este, pero manipulan. Eso es lo que es ganancia de funciones. Básicamente, yo no soy ni experto ni cerca de eso, pero para explicarlo de manera básica. El informe también sostiene que la recomendación de distanciamiento social que cerró escuelas y pequeñas empresas en todo el país era de carácter arbitrario y no se basaba en la ciencia. Y Fauci lo dijo, sí, el representante de todo el tema de virología de Estados Unidos, jesuita desde nacimiento prácticamente, lo dijo, que no era científico eso. En ese sentido, recordó que Anthony Fauci, que tenía que ver con Wuhan, exdirector del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas, declaró a puerta cerrada que algunas normas impuestas durante la pandemia simplemente aparecieron sin basarse en cualquier estudio. Y él lo dijo. Sí, porque en Estados Unidos mentir te puede... En nuestros países latinos no pasa nada si mientes, no pasa nada. En Estados Unidos te puedes ir preso por mentir. Claro, depende de dónde mientas, ¿no? Pero si lo haces bajo juramento te llama, por ejemplo, el Congreso y tienes que declarar y mientes, pues se te puede venir una tremenda. Por eso, generalmente, cuando lo llaman al Congreso y tienen que declarar, la gente intenta no mentir. Puede ser mejor quizás hacer silencio, pero intentan no mentir porque les puede caer muy gordas. No había pruebas concluyentes de que las máscaras protegían eficazmente a los estadounidenses contra el bicho, se añade. Además de constatar numerosos fraudes debido a la ausencia de controles en el uso de fondos bajo los programas de alivio federales, el informe señala que los cierres prolongados impuestos a nivel nacional causaron un daño inmensurable no solo a la economía, sino también a la salud mental y física de los estadounidenses, con un efecto especialmente negativo en ciudadanos más jóvenes. Esto es un crimen, pero atroz. A la gente, a los que hicieron, está el famoso juicio de Nuremberg, cuando juzgaron a los nazis con los experimentos y las cosas que hicieron en los campos de concentración. Sí, los colgaron a esta gente. Penas de muerte les dieron. Lo que hicieron esta gente no es muy diferente. Especialmente a los más jóvenes. Los vimos como a los niños fueron los últimos
cómo los torturaron realmente a los niños, a los jóvenes, los traumas psicológicos, físicos, son personas en desarrollo y a los que más apuntaron. Esto es de una criminalidad, de una culpabilidad enorme. Y no, que son conspiranoicos, además, recordamos todo lo que pasó. La gente que pedía desde los medios, desde la política, desde los medios de comunicación, cómo se pedía que a los que no aceptaban estas cosas se los meta preso. Gente hablaba de exterminios, de exterminar a los que se oponían a las medidas, de quitarles el derecho a la salud, el derecho a lo que sea. Lo que hicieron, y ahora, no, esto no solo fue creado por el hombre, el virus, sino que las medidas que se tomaron fueron totalmente ineficaces, no se basaban en la ciencia y totalmente perjudiciales para la sociedad en todos los niveles. Esperemos que pase algo, pero bueno. Pero Dios juzgará. Aquí está un poco el informe y nos habla de que, mira, esa parte que está ahí pues remarcada, que probablemente esto fue sin duda de un laboratorio y que no es una teoría de la conspiración. No, esto no es una teoría de la conspiración, esto es una conspiración. Impresionante. Drogas, vamos a ver algo de drogas. ¿Vuelta a la moral? ¿Por qué vuelta a la moral? Vamos a comentar algo. Trump y los miembros de su futuro gobierno lo tienen claro. Hay que invadir México para acabar con los cárteles de la droga. Vaya, ¿invadir México? Bueno, había alguien que decía, una persona que conoce muy bien a Trump, decía, a Trump hay que tomarlo en serio, pero no al pie de la letra. Claro, Trump va a saco, habla de una manera que se lleva todo por delante. Y por eso dice, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero hay que tomarlo en serio. Generalmente dice, no se lo toma en serio y se lo toma al pie de la letra. Equipo de Trump sopesa una invasión suave a México y Sheinbaum le responde. Sí, Sheinbaum la otra vez lo vi respondiendo realmente con mucho criterio. Dirá, no, esta es una comunista perdida. Bueno, será lo que fuere, pero realmente le está dando clases y a veces vemos de los países más subdesarrollados, los más, bueno, ya sabemos, países latinoamericanos, hasta a veces le están dando lecciones de diplomacia a los grandes adalides de la justicia, la verdad y por supuesto la democracia, que es Europa y Estados Unidos o el primer mundo. Realmente la escuché unas cuestiones que hablaba con respecto a los aranceles de Estados Unidos, a todas estas cuestiones, y realmente le dio una lección a Donald Trump. Más allá de lo que sea ella, bueno. El equipo de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, estudia la opción de una invasión suave a México para asesinar a narcos en la guerra que prometió librar contra los cárteles de la droga, según lo que divulgó el miércoles la revista Rolling Stone. Sí, aquí se habla de una invasión suave que sería ir directamente, meterse a asesinar a los capos. Bueno, esto parece un poco, pero quizás sea el plan un poco más directo que el famoso, en Colombia lo recordarán, el famoso del bloque, ¿no? El bloque de búsqueda que se hizo junto a la DEA y parte de militares de Colombia para asesinar al famoso Pablo Escobar Gaviria. Bueno, los que tenemos una edad y especialmente si somos de la región, yo soy argentino, pero se hablaba mucho, recuerdo mucho cuando todos los años donde ya se lo estaba persiguiendo, cuando se construyó su propia cárcel, la catedral y luego la famosa cacería en Medellín hasta que apareció en el 93 y lo ejecutan, digamos, en unos techos de la ciudad de Medellín. Fue muy, muy famoso, realmente hubo años que Pablo Escobar era de los personajes más famosos del mundo. No para bien, por supuesto, era un hombre muy carismático, tenía mucho poder de atracción, atraía multitudes, pero vaya que era terrible lo que hizo. Pero aquí algo quizás un poco más ya directo, directamente el ejército de Estados Unidos, no invadir México, pero meterse y ya por ellos mismos ir a asesinar a los capos de los cárteles de México, que están, claro, hay muchos cárteles. Hay algo que me gustaría comentar, porque nosotros vemos los famosos cárteles, ya ahora no son tan famosos como la época del cártel de Medellín y luego el cártel de Cali, los grandes cárteles de la década de los 90 en Colombia, luego están los cárteles, sí, el cártel de Sinaloa, que en Michoacán, bueno, los cárteles el famoso El Chapo Guzmán, por ejemplo, los cárteles de México. Claro, ¿por qué? Porque la droga sale de ciertas regiones, la cocaína, especialmente hablemos de la cocaína. La cocaína sale, la coca crece solo en una región del mundo, en esa región tipo andina, no crece en otro lugar,
no en plenos Andes, crece más en la parte selva, pero solo crece en esa región, con lo cual la cocaína se hace ahí. Pero luego tiene que llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos. Claro, va por agua, sale de Colombia, especialmente por agua, ya entra en Centroamérica, en México, sube por tierra, y por eso hay cárteles en México, porque tienen que llevar la cocaína a Estados Unidos. Luego llega a Estados Unidos y hay que venderla. Y el dinero tiene que mandarse a los cárteles. Y entonces hay cárteles en Colombia, hay cárteles en México, ¿y en Estados Unidos qué? Parece que en Estados Unidos cuando entra, pues se dispersa solita, le llega solita a los consumidores. ¿Y el dinero cómo le llega de vuelta otra vez a los cárteles? ¿Quién la vende? Cuando llegan las toneladas, ¿quién la vende? ¿Quién la compra? Para que esa cantidad de millones y millones... Lo de Pablo Escobar, por ejemplo, en su época, y el cartel de Cali luego usó más dinero. Yo ahora no recuerdo, pero era una cantidad de dinero por día, por semana, que era algo bueno. Si él se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia, claro, los políticos lo rechazaron porque, claro, sabían lo que eso ocurriría, era darle el poder, era darle el país a él. Pero cuando se llega y se tiene que vender miles de kilos de cocaína, por ejemplo, ¿no? Llegó del cartel, sí, viene de Colombia, pasa por los cárteles de México, son los que lo entran, ¿y quién los compra en Estados Unidos? ¿No hay cárteles en Estados Unidos? ¿No hay capos mafias? ¿No hay grandes capos? ¿Quién mueve la droga en Estados Unidos? Eso nunca se habla. Parece que en Estados Unidos no hay cárteles. Siempre son los colombianos, los mexicanos, vaya gentuza toda esta. ¿Y en Estados Unidos qué? ¿Quién lo mueve? ¿La misma DEA? ¿La misma DEA? ¿La misma CIA? Bueno. Pero aquí vemos lo que quiere hacer Donald Trump. Dice, a mitad de año, por ejemplo, la cadena Fox News le preguntó directamente si estaría dispuesto a atacar los cárteles mexicanos. Absolutamente, respondió el republicano, quien abogó por la pena de muerte para traficantes. Por su parte, el nominado para dirigir el Pentágono, Pete Hegseth, le dijo en marzo del 2023 al programa The Big Money Show de Fox Business que, a diferencia del caso de Ucrania, autorizar que fuerzas militares estadounidenses ataquen a los narcos podría ser de interés nacional. Si las cosas no cambian, el presidente todavía cree que es necesario tomar algún tipo de acción militar contra estos asesinos, manifestó una fuente de Rolling Stone. Sí, no del grupo, de la revista, ¿no? Bueno. Aquí vemos, y aquí Sheinbaum que responde con mucha altura. Vamos a ver algo más. La crisis del fentanilo en Estados Unidos, el controvertido origen de la droga que llevó a Trump a anunciar una decisión radical. El presidente electo propuso un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá. Propuso, todavía no está en el poder. Y un 10% adicional a las de China como medida para exigir que se tomen medidas contra la producción del opioide. La eficacia de esos impuestos está en duda. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que cuando asuma impondrá un arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México, además de un impuesto nacional del 10% para los productos provenientes de China, para que tomen medidas drásticas con respecto a las drogas, en particular el fentanilo y los migrantes que cruzan la frontera, el problema que está pasando con este opioide, el fentanilo. Bueno, mira, pensé poner un vídeo, al final no lo hice, realmente es algo terrible, pero quizás muchos han visto. Las imágenes son terribles. Bueno, estas drogas zombies que le llaman, hay algunas ahora droga cocodrilo, todas estas derivaciones de estos productos ya también sintéticos, de opioides. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, es que la crisis del fentanilo se infiltró en las entrañas de Estados Unidos, en las bases de la industria farmacéutica, en los laboratorios clandestinos y en las dinámicas de consumo de millones de personas. Este polvo blanco y barato que se inyecta, se fuma o se toma en pastillas mata a más de 200 personas al día, según los últimos datos oficiales de 2022. Algunos expertos apuntan que el problema es el consumo descontrolado, otros la producción y distribución ilegal. ¿Qué es el fentanilo y por qué es tan problemático para Estados Unidos? El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, y vaya que la heroína es potente. Originalmente se desarrolló como un analgésico para tratar dolores extremos, pero pronto se infiltró en el mercado negro con consecuencias devastadoras. Michael Brown, exagente de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, y actual director global de tecnologías contra narcóticos en Rigaku, explicó a La Nación que la raíz de esta crisis está en el auge de los opioides recetados. Y aquí está el tema. Todo comienza con Purdue Pharma, la compañía que producía el
Oxycontin es muy famoso, un potente analgésico opioide recetado para tratar dolores crónicos. Durante casi 25 años distribuyeron este analgésico, esencialmente heroína sintética, un opioide total del opio, a millones de personas. El resultado fue una ola de adicción masiva y muertes por sobredosis, relató Brown, en relación a una crisis que también fue retratados en series y películas como El negocio del dolor y Dopesick. Aquí vemos un diagrama con la evolución de las muertes, como ahora estamos llegando a un punto álgido, especialmente a partir del 2012-2013 empezó a subir de manera exponencial. Este Oxycontin, sí, un fármaco, se recetaba así nomás, la gente lo tomaba y terminaba generando unas adicciones tremendas. También se usaba directamente para drogarse de la manera más bruta. Pero dice que apareció en películas y series últimamente, y es verdad. Yo he visto algunas de estas series, creo que El negocio del dolor, que habla del Oxycontin, está en Netflix, y cuando Netflix te pone una de estas series, uno se pregunta por qué. Porque ¿quién es Netflix? Netflix es del poder, Netflix es OTAN, Netflix es BlackRock. Netflix es el poder, es la élite. ¿Por qué te ponen eso? ¿Por qué ellos... Vamos a ver, nosotros estamos hablando del gran negocio de armas, ¿no? Ahora viene Trump, Trump va contra la guerra, sí. Mañana, si Dios quiere, o la próxima, hablaremos de algunas cosas de estas. Y el tema de BlackRock, pero ya estuvimos comentando. ¿Quién es el gran accionista de las grandes empresas de armas? BlackRock. Y cuando hablamos de BlackRock, hablamos de Vanguard, hablamos de Fidelity, hablamos de State Street, los grandes fondos de inversión, que son todos de los mismos dueños. Y atrás están los Rothschild, están los Rockefeller y compañía. El sionismo internacional. Y algunos más. ¿Y de quién es la Big Pharma? ¿Quiénes son los grandes financistas, los grandes dueños de la Big Pharma? BlackRock también. Los grandes accionistas de las empresas de la Big Pharma también son los mismos que los grandes petroleros, que la gran industria de armas, que la gran industria, porque se están quedando con todo. Pero entonces, ¿por qué sacan series yendo y hablando del problema de los opioides? Y vamos a algo. Veíamos la cuestión de la pandemia. ¿Por qué Robert Kennedy Jr., que supuestamente va contra la Big Pharma? Pensemos algo. Y Ellen White lo dijo, habrá grandes monopolios. ¿Realmente va a ir contra la Big Pharma? ¿Va a ir contra BlackRock? Vamos a hacer una pregunta. ¿Va a ir contra la Reserva Federal de Estados Unidos? Quizás vaya Donald Trump y a lo mejor termine como Kennedy. Pero ¿por qué Robert Kennedy Jr.? Nosotros, cuando asuman la presidencia y vemos las políticas realmente que se empiezan a implementar, iremos viendo todo esto. Pero ya vimos, lo hemos visto, le pidió consulta a BlackRock para ver a quién ponía de ministro, el ministro de Economía, el secretario del Tesoro. ¿Y un hombre de quién? De Soros. Al final ha elegido. De Soros. Pero ese no es el wokismo y la izquierda. Bueno. Entonces, o aquí lo que se va a hacer, quizás la limpieza que se va a hacer es quitarse de encima o quitarse de en medio a ciertos obstáculos, sí, a ciertos peces gordos que quizás no les convienen, quizás ya no los necesitan. ¿Irán contra la Big Pharma o irá contra ciertos lugares de la Big Pharma? Porque a veces esto puede ir, sí, van contra esta empresa, por ejemplo, no digo que sea, pero puede pasar. No, mira, se apunta un par de blancos, chivos expiatorios, tal farmacéutica, tal medicamento que está provocando toda esta cuestión de drogas, de consumo, de sobredosis, de adicciones, y lo que hace al final es generar más monopolio, porque luego hay otros que no se los toca, no se pone el foco en ellos y se van quedando con todo. Pero además veíamos algo más, tiene que haber una vuelta a la moral. Hay que hacer una lucha contra la droga. También es parte de la vuelta a la moral. ¿Saben? La Biblia, el cristianismo, nunca se ha llevado bien con las drogas, para ser claros, ¿no? El tema es muy difícil. Otra cosa quizá el hinduismo, donde están los adoradores de Shiva, los sadhus que buscan a Shiva fumando marihuana. Pero
a nivel cristiano, a nivel bíblico, la droga no hay forma de cuajarla de ninguna manera. De ninguna manera. No, eso de que tal profeta o fumaban, no, eso no tiene cabida. Vuelta a la moral. No vamos a leerlo todo, es muy interesante, pero claro, ¿por qué China? Porque aparentemente el producto llega desde China y desde Canadá y México entra, pero bueno, claro, droga se puede hacer con muchas cosas. Aquí nos explica un poco más la cuestión, cuál es el rol de cada uno. Y el tema, si funcionarán o no los aranceles. Pero ya vemos esa política proteccionista que quiere Donald Trump. Vamos a Argentina. Vamos a empezar a dejar muertos. Amenazan a Bullrich y un gobernador argentino. ¿Quiénes dicen esto? Pues ahí los vemos, narcos. Vamos a empezar a dejar muertos. Guerra al narcoterrorismo. Políticos reaccionan a las amenazas del crimen organizado en Argentina. Argentina. Milei, que va ahí atrás de Trump como un perro faldero, pues también tiene que hacer su guerra contra las drogas. Es que ahora viene un sector, este sector llamado ultraderecha, que generalmente habla más de la Biblia, habla más de Dios, de la moral, son conservadores. Vamos a empezar una aparente, o por lo menos aparente, guerra a las drogas, porque esta vuelta a la moral es un poco como la limpieza que hace el Vaticano de los abusos y todas esas cosas. No nos vamos a engañar, aquí no va a haber una limpieza del pantano. Se va a profundizar más el pantano, pero quizás sí se pueda, quizás aprovechen estas cosas a sacarse de encima a cierta gente, que pueden ser muy poderosos, que son los que... Yo hay algo que me preguntaba, cuando veíamos los atentados contra Trump, yo no creo personalmente que hayan sido teatro y que fue el mismo Trump, no. Pero eran bastante chapuceros. No fue lo de Kennedy, donde ahí veías todo el aparato, al servicio para eliminar a Kennedy, y por eso no fallaron por nada. Y aquí parecía medio chapucero, aquí parecía como que el que organizó podía ser un pez gordo, pero no el más gordo. Y a lo mejor hay cierta gente que sabe que con Trump se le viene la noche. Pueden ser magnates, pueden tener gente que puede estar a nivel económico, político, de que puede estar en sectores de poder, pero que no son los más poderosos. Y a lo mejor se los quieren sacar de encima. Eso puede pasar, porque los monopolios se pueden generar de varias maneras. Puramente económico, tumbando a la competencia de ciertas maneras, absorbiendo o eliminándolos de la peor manera también. ¿Es que quieren eliminar competencia? Hay algo que no va a fallar. Los monopolios van a seguir. No parece que Trump vaya contra BlackRock y compañía. No parece que Trump vaya a ir contra la Big Pharma. Pero puede ser que Trump se use para sacarse a cierta gente. Ya lo veremos. Es un escenario posible. Pero hay cosas que ya van quedando claras. Aquí está el informe. Y Argentina, como no, con Milei, pues va por la misma línea. Vamos a persecución. Putin multará a quienes promuevan una vida sin hijos y prohíbe las adopciones de niños rusos en países con reasignación de género. Sí, por eso ponemos persecución. La medida calificará de propaganda cualquier iniciativa sobre el tema en Internet, medios de comunicación, el cine o la publicidad. Si aquí se fomenta no tener hijos, sea por Internet, por medio de comunicación, cine, publicidad o lo dices en las plazas, vas a tener problemas en Rusia. ¿Qué decimos nosotros? Que ya no es tiempo de tener hijos, pues en Rusia tendríamos problemas. ¿Estos son los que van a salvar al cristianismo? Ya vemos lo que es la OTAN, pero ahora vamos a ver lo que es el otro bloque. Sí, a veces es verdad que uno, ante cosas que pasan, puede tender a tenerle más simpatía, pero luego la realidad es esta. ¿Qué pasará con la gente que acepte el mensaje o que estén ahí? Quizás hay gente que está ahí en Rusia y ya conoce el mensaje. Pues se van a tener que cuidar mucho de cómo decir esta cuestión, porque pueden terminar ahora multas, mañana presos. Dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este sábado una ley que prohíbe la difusión de ideas que promuevan una vida sin hijos por Internet, medios de comunicación, el cine o la publicidad. En virtud de esta ley, cualquier persona o organismo hallado culpable de este delito se enfrentaría a una sanción administrativa de entre 200.000 y 1.000.000 de rublos, 1.800 a 9.200 euros. Pero primero se empieza por cuestiones económicas y luego los castigos empiezan a ser más fuertes.
Dice el presidente de la Duma estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal Rusa, Volodín, ha querido matizar inmediatamente después que afirma que la nueva legislación en modo alguno va dirigida contra la decisión de una mujer de no dar a luz, sino que va destinada a proteger la nueva generación de tendencias destructivas. Ya está, ya es una legislación. Sí, no, si una mujer quiere elegir una pareja voluntariamente, no tener hijos, no hay ningún problema, pero no se puede fomentar, ni siquiera por las redes. El mensaje del cuarto ángel no va a caer simpático. Obviamente que no cae simpático a Occidente, pero tampoco caerá simpático a Rusia, tampoco caerá simpático a China. ¿Para qué vamos a hablar de Irán y de Corea del Norte, no? No va a caer simpático a nadie. Todos perseguirán este mensaje. Los que, por eso, toda esa tendencia que ahora están cada vez más simpatizando, y algunos por cristianismo con Rusia, como que Rusia es el salvaguardia del cristianismo a nivel mundial, nada de nada. Putin dice que es muy cristiano y que pensará de cuando Jesús dijo que llegará el momento que es mejor no tener hijos. Bueno. Luego, la prohibición de adopciones en países que permiten la reasignación de género. Bueno, esto quizás la cuestión ya es un poco diferente, pero los países que permiten la reasignación de género no se puede adoptar niños rusos. Bueno, esto digamos que está en su derecho. Lo otro ya es más complicado. Racismo. La extrema izquierda se convierte en la familia política más antisemita de Francia. Sí, el tema de la izquierda europea suele tender a esta simpatía, o antipatía con la cuestión judía, con la cuestión sionista, y con lo que está pasando en Israel vemos lo que está aconteciendo con los judíos y lo que va a acontecer cada vez más con los judíos a nivel mundial. Cuanto Israel siga más con esas políticas militares que está usando, pues esto va a ir a más y no falla, va a ir a más, que también al final va a hacer que los judíos seguramente intenten cada vez más refugiarse en el Estado de Israel, aunque ahora hay muchos que se están yendo, probablemente en un momento no les quede más que volver ahí. El alcalde de Nueva York, abierto a colaborar con el gobierno de Trump para deportar a migrantes con delitos. ¿Y esto qué tiene que ver con racismo? Bueno, es que esto generará también más racismo. Ya lo estuvimos comentando, cómo esto no solo va a ser tildado de racista, porque generalmente a los migrantes que se echan, generalmente también a nivel de color de piel, de etnia, en cualquier país que se haga, siempre son los que son diferentes. Y esto generará conflictos, problemas raciales cada vez más. Esto va a aumentar y aumentará a nivel mundial. Luego, al final, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar algo que va ligado a esta cuestión. Y otra vez dice, la mayor asociación judía de Europa pide a la Unión Europea que declare una emergencia para proteger las comunidades judías. Y nos habla aquí, vamos a leer esto, unas partes. Dice en su texto, la EJA señala que nos encontramos en una crisis que comenzó con pasos significativos pero graduales hacia la normalización de símbolos, discursos y actitudes antisemitas, entre las que cita esvásticas en las protestas, el libelo de sangre, los asesinatos de niños y el genocidio, la negación del único Estado judío del mundo que existe, o la frase desde el río hasta el mar, que se ha repetido en manifestaciones y que también han citado miembros del gobierno español, así como pintadas y grafitis y sobre todo las agresiones a judíos en sus vidas diarias. Medidas para defender los valores fundamentales. La EJA reclama que durante este periodo de 6 meses se tomen medidas de seguridad especiales fundamentales, empezando por garantizar una regulación adecuada y significativa de los eventos públicos, incluida la prohibición y penalización de expresiones, insignias y pancartas que sean de naturaleza antisemita y que inciten a la violencia. Y aquí vamos a algo más. ¿Qué pasa con el mensaje del cuarto ángel? Sí, los judíos tienen un peso tremendo en el mensaje del cuarto ángel, para bien y para mal. Para bien, porque culminarán con el mensaje de Dios a nivel mundial, eso ya lo sabemos. Pero ¿quién ha movido todo lo que es el sistema del anticristo? ¿No son los mismos que crucificaron a Jesús? Y ya estuvimos viendo cómo Estados Unidos quiere legislar, inclusive contra esto, contra cosas que irían contra la misma Biblia. El mensaje del cuarto ángel se va a ir arrinconando en todos lados, en Occidente y en el Oriente también, por una cosa o por la otra. Y cuando más se legisle contra el tema llamado antisemitismo, pues ¿cómo diremos lo que realmente hay detrás de la bestia? Pues tendremos que decirlo igual. Pero tendremos que ser prudentes
y astutos. Control, y aquí ya para terminar, y cuestiones con Europa, porque va ligados. Primero, también nos vamos a Israel. El gobierno de Netanyahu aprueba sanciones para ahogar económicamente al diario crítico Haaretz. Los organismos que reciban financiación estatal deberán dejar de anunciarse, cancelar las suscripciones y cortar toda comunicación con el periódico. Es un periódico grande. Pero ¿qué pasa? Que está siendo crítico con el gobierno. Hablaremos de esto, también pondremos cosas y hablaremos de cosas que están pasando en Alemania, en Inglaterra, en Europa, con multas, con encarcelamientos de gente simplemente por criticar una decisión gubernamental, por criticar a un político. Está habiendo problemas en redes sociales. No se puede criticar al gobierno, no se puede criticar al político, no se puede criticar las medidas, las políticas, las leyes. No puedes, van contra ti. Esto estamos viendo en el occidente defensor de la libertad, de la democracia, y ya sabemos, y bla, bla, bla. Este es un gobierno religioso. Al fin y al cabo, la libertad poco iba a durar en Israel. Los turistas comienzan la campaña de boicot a España por la nueva ley de alojamientos. No vuelvo más, que es lo que está pasando en España. El turismo británico, piedra angular del sector en España, amenaza con tambalearse tras la entrada en vigor de la nueva ley que exige a hoteles y alojamientos recopilar una lista de datos personales en sus huéspedes. La normativa, conocida ya como la norma de los 42 puntos, ha generado indignación entre los visitantes del Reino Unido, que acusan al país de complicar innecesariamente el proceso de hospedaje, según medios británicos. Sí, ahora se aprobó una ley donde si vas a un hotel de España te piden pues hasta lo que no tienes que presentar hasta el informe del médico. 42 puntos. Imagínate lo que te tardas en rellenar el papel. ¿Y qué pasa? En Gran Bretaña está habiendo una reacción negativa. Están diciendo que no van a venir. Bueno, o por lo menos muchos. Esto es para preguntarse, ¿no? Estas cosas generalmente cuando se deciden están sentados en una mesa, la gente que lo decide, no hubo nadie que diga, mira, España vive especialmente del turismo, es nuestra gallina de los huevos de oro. ¿No será pegarnos un tiro en el pie si hacemos esto? ¿No hay nadie que lo dijo? No, es que son imbéciles. No, no son imbéciles. Aquí hay algo más. Uno dirá, bueno, es que son izquierda y una izquierda, muy comunista y no pueden con su genio de tener que controlarlo como es el comunismo. Puede ser. Puede ser que tengan eso porque la izquierda, la derecha también, obviamente, son muy así. Pero aquí hay algo más. Están atentando contra la propia economía española. No es un tema solo de control, hay un tema económico aquí. ¿Por qué España sigue tirándose piedras a sí misma a nivel económico? ¿Por qué empezar, digamos, a destruir las fuentes de ingreso? ¿Quién hace eso? ¿Qué persona destruye sus mayores fuentes de ingresos? Deliberadamente. Pero en Europa lo estamos viendo. Yo recuerdo antes, hace no mucho tiempo, uno iba a un hotel y a veces no te pedían ni un documento. Pero cada vez se va normalizando más que si compras tienes que dar una identificación. Yo realmente extraño esa época donde tú podías comprar, usar dinero, no tenías límite, podías comprarte, si tenías, me acuerdo hace no tantos años, un amigo en Argentina que le va muy bien dinero y se compró un tremendo coche, directamente llevó el maletín con dinero y lo compró. Hoy no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Y además vamos aceptando que en ciertas cosas que si pagas por un servicio, pues tienes que dar una identificación. Y cada vez más el tema del control. Pero el tema económico, ¿por qué España se bombardea a sí misma económicamente? Pero vamos a ver algo más. Bueno, el registro de viajeros ya es obligatorio en España. Estos son los datos que te van a pedir a partir de ahora. Y ahora vamos a Alemania para terminar. Casi 100.000 trabajadores de Volkswagen en Alemania se unen a la primera jornada de huelgas. ¿Qué está pasando en Alemania? Pues la gran industria alemana, que son la industria automotriz, la gran industria automotriz a nivel mundial, la más grande que es Volkswagen, cerrando plantas, ahora huelgas. Es decir, Alemania ya no es tirarse un tiro en el pie, es meterse un tiro en la cabeza o en el corazón o al hígado mismo.
¿Por qué en Alemania, en España, por qué en Europa están haciendo políticas que lo único que van a hacer es destruir la propia economía? ¿Por qué Alemania, que era una nación totalmente industrial, hace una política de cortar las relaciones energéticas con Rusia? Eso es un suicidio. Y ahora vemos a España suicidándose, a Alemania suicidándose, a Europa suicidándose. No, no son imbéciles. Eso es lo que quieren que pensemos. No lo son. Están siguiendo una agenda. Están siguiendo una agenda. Hay que destruir Europa. No solo económicamente, pero económicamente. ¿Por qué? Ahí podemos empezar a hablar. Cuestión, no, es que Estados Unidos, porque al final Europa es un competidor de Estados Unidos, lo que sea, también hay que engordar a Estados Unidos para su enfrentamiento con China. Pero hay cuestiones inclusive religiosas aquí. Esas son quizás las más difíciles de ver o de dar en el clavo si realmente, lo que decíamos, es que el Vaticano quiere una Europa pobre porque le es más fácil catolizar con la pobreza que con la riqueza. El Vaticano siempre se ha movido bien, el catolicismo más en la pobreza que en la riqueza. El protestantismo es diferente. Puede ser, pero estos no es que son tontos, que no se enteran, esto es deliberado. Y van tomando medidas que van bombardeando la propia economía de los países. Y seguiremos mostrando lo que está pasando en Andalucía, en España, arrasando los olivares. Sí, la España del aceite de olivas arrasando los olivares. ¿Para qué? Para que los olivos los tenga Marruecos, por ejemplo. No, no son tontos, son malos, son traidores. No les importa. Y están siguiendo una agenda. ¿Qué agenda? Esto es lo que iremos hablando, lo prometo, y si Dios, con Dios, por supuesto, con la ayuda de Dios, lo voy a cumplir. Vamos a ir mostrando realmente la agenda, que esto lo puedo decir claramente. Hay muchos programas de geopolítica, de economía, de noticias y con gente con más conocimiento, capacidades que yo y que nosotros, seguro, pero que esto no lo muestran, que no lo conocen o no lo saben entender. Nosotros lo vamos a mostrar. Lo más profundo que ellos, que los demás, por más preparación que tengan, no lo saben o no lo muestran o no lo entienden realmente. Lo que realmente hay. ¿Por qué esa agenda de destrucción? ¿Por qué esa agenda? ¿Por qué lo que está haciendo Occidente? ¿Por qué esa agenda de destrucción interna y externa? Aquí vemos un poco la noticia. Ministra de Exteriores alemana: China va en contra de nuestros principales intereses europeos. Sí, va a China la ministra de Exteriores y antes de ir empieza a hacer unas declaraciones contra China terribles. Justo antes de ir a China. Ya ni respeto ni decencia tienen. Pero además, China es el mayor socio comercial de Alemania. Pues si Alemania sigue suicidándose, ya no le quedan pies para pegarse tiros. Ahora se lo está pegando en el hígado, en el estómago, en el corazón y en el cerebro. Esto es lo que estamos viendo. El mayor socio comercial de Alemania. Ya tenía su alianza a nivel energético con Rusia y además para Alemania lo venían diciendo los grandes líderes de Alemania desde hace siglos, que Alemania, la vida de Alemania y de Europa dependía de estar a bien con Rusia, pues a estar mal con Rusia. Y ahora con China. Sigue el suicidio europeo. No lo vamos a leer, porque ya se ha hecho largo, pero realmente, bueno, el que lo quiere leer es muy interesante, pero lo principal es esto. No se puede hacer peor. No, tontos no son, imbéciles no son. Siguen una agenda. Y para terminar, vamos a hablar de eso del racismo y vamos a ver algo que me han preguntado, que mucha gente, de cosas que hemos comentado, de cómo hay un aumento del racismo y va a haber un aumento muy grande del racismo, y hemos dicho algo, luego ya lo comentaremos, que tiene que ver con el testimonio de Jesús en el Arca de la Alianza, que va ligado a esto. Pero algo que me han preguntado de cosas que se han dicho de Ellen White. Vamos a leer. Entonces comenzó el jubileo, que es la segunda venida de Cristo, está hablando, durante el cual la tierra descansará. Vi al piadoso esclavo ponerse de pie triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que lo arrojaban, y su malvado amo permanecía confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. ¿Volverá la esclavitud? Algunos dicen, bueno, nunca se ha ido. Sí, es verdad, hay países que todavía hay. Lo que está pasando en Siria ya pasó, ya viene de años.
y han pasado cosas terribles, inclusive de venta de esclavos. ¿Pero volverá inclusive en nuestros países? Una de las cosas que termina pasando con el racismo es esto. Se empieza a mirar como inferior al otro, como despreciable, y cuando ya lo ves como un animal, pues lo puedes esclavizar. Seguramente veremos cosas que parecían impensadas, pero cuando el Espíritu de Dios se va retirando y cuando más luz se ha tenido, mayor oscuridad es en la que se cae. Sí, Ellen White lo dijo, volverá la esclavitud. Increíble, pero pasará. Cosas terribles veremos, ya estamos viendo y lo que se nos viene en el próximo año. Concluimos aquí. Por supuesto, siempre la página, nuestro material, los datos para todos los que quieren colaborar. Pues como siempre les damos las gracias a todos los que nos siguen, a los que son parte de nosotros, los que somos nosotros. Y bueno, hay que estar fuertes, son momentos difíciles y el año que nos entra no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero justamente cuando estamos viendo todo esto que está pasando es cuanto más fuerza debemos tomar. Es ahora más que nunca debemos ponernos en pie. Sé que no está fácil, pero ahora más que nunca debemos empezar a andar a paso firme y prepararnos porque tenemos que dar un mensaje. Y hay cosas, como digo, que nadie sabe entenderlas ni explicarlas. No es cuestión de inteligencia, de conocimientos. Bueno, sí es de conocimiento. Y es de inteligencia, pero del temor del Señor, de la inteligencia más profunda. Es de conocer las profecías y de temer al Señor. Y esto es lo que solo nosotros podemos dar. Solo los que conocemos las profecías podemos dar la advertencia real al mundo. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.